9. Y entonces, vamos a ver. Okay. Bueno, entonces para la agenda del día de hoy, pues tenemos el origen, aplicaciones potenciales, implicaciones éticas y legales y las conclusiones. Entonces, bueno, sobre el origen, pues el origen, vamos a hablar sobre el Streptococcus pyogenes. Si no me escuchan, me avisan. Entonces, bueno, entonces todo empezó con el Streptococcus pyogenes, que es esta imagen que tenemos aquí, y ahorita les voy a explicar por qué. Cuando se empezó a analizar el ADN de este Streptococcus pyogenes, se dieron cuenta que las bacterias, principalmente del género Archaea, presentaban en el ARN, pues como muchas veces lo hemos dicho, lo que es el ARN, antes se le consideraba ARN basura, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que pues los pacientes tenían una y otra vez repeticiones sin sentido y no encontraban, o sea, sin sentido porque no tenían como una aplicación en la bacteria como tal. Entonces, son estas que tenemos aquí. Entonces, estas repeticiones sin sentido se dieron cuenta que estaban precedidas por otras repeticiones sin sentido. Entonces, tenemos aquí que se dieron cuenta que estas repeticiones sin sentido eran lo que es ARN introducido por bacteriófagos, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, y el por qué estas bacterias tenían estas repeticiones de ARN de virus, es porque ellas era su método de defensa. Era como que ellas mismas se estaban vacunando o se estaban protegiendo. Entonces, la cuestión es que cada vez que a una bacteria la infectaba un bacteriófago, entonces ella venía y guardaba un pedacito del ADN o ARN viral y entonces y lo introducía en su propio ADN. Entonces decidieron ponerle CRISPR, que es el acrónimo de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Entonces, ¿qué significa esto? Clustered son agrupados, regulares, interespaciados, cortos, repeticiones palindrómicas. Entonces, agrupadas regularmente, o sea, son regulares, tienen espaciadores entre ellas, son cortas, palindrómicas, que significa que se pueden leer igual de atrás para adelante, y son repetidas. Y entonces, y estas asociaciones, estas otras repeticiones que se encontraban aquí son, les llamaron CAS, que es el acrónimo de Sistema de Endonucleasas 9 asociadas a CRISPR. Entonces, pues aquí tenemos cómo es que entra, vimos primeramente lo que es un bacteriófago. Entonces este bacteriófago, pues, como bien sabemos, lo que hace es introducir su ADN o ARN viral. Y lo que hace es que este ARN viral viene y utiliza lo que son, pues, toda la indumentaria de lo que es, solo, esperen, vamos a ver si ya no se traba. Entonces, como les decía, lo que hace este ADN o ARN viral es utilizar todo la indumentaria o maquinaria de lo que es la célula de la bacteria. Y pues entonces la utiliza para multiplicarse, destruir la bacteria y liberar miles de viriones o bacteriófagos más. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo es que funciona
pues lo que es lo que es la maquinaria de CRISPR-Cas. Entonces, como les decía, esto es como bien interesante porque lo que hace la endonucleasa, que es esta que podemos ver aquí, ella es una, solo un momentito, Linda, fíjese que estoy dando una clase, ¿será que me puede dar un chasquecito? Pues la cuestión es que entonces, disculpen, es que me están limpiando la casa. Entonces, bueno, pues como les decía, entonces lo que hace estas partículas de ARN que están guardados en el ADN de la célula de la bacteria, viene y la bacteria va comparando cada vez que le entra un bacteriófago esta parte de ARN que ella tiene y entonces lo agrega a una endonucleasa y entonces cuando al fin encuentra la parte del ARN que casa, entonces la endonucleasa hace un doble corte de lo que es la cadena y entonces al hacer un doble corte, entonces al tratar de repararse, pues hay una ruptura y ya es el ARN o el ADN viral, pues ya no es funcional. Entonces, esa es la forma en la que trabaja lo que es el CRISPR-Cas. Entonces, la situación aquí es que o sea, estamos utilizando lo que es el CRISPR-Cas9, porque ya que tenemos dos partes. Una, el CRISPR, que es un reconocimiento sumamente específico. Entonces, es una parte reconocedora específica. Y el Cas9, que es la endonucleasa, que es una tijera, entonces podemos editar los genes. Bueno, entonces al editar los genes, pues lo que tenemos aquí es las aplicaciones potenciales, que es lo que se está estudiando. Entonces, tenemos que aquí utilizaron a dos pacientes. Este es un estudio sobre dos casos que utilizaron, podían entrar pacientes de 18 a 35 años. Y entonces utilizaron esa terapia de CRISPR-Cas. La forma de introducir el CRISPR-Cas puede ser por medio de vectores o por medio de nanopartículas con lípidos. Entonces, lo que pasa con la enfermedad de la talasemia beta y la anemia de células falciformes es que, bueno, aquí tenemos que el BCL11A es un factor de transcripción. Entonces, este factor de transcripción lo que hace es que reprime la expresión de la hemoglobina fetal, que está aquí representada por dos moléculas de hemoglobina alfa y dos de gamma. Entonces, lo que hace es que reprime la expresión de la hemoglobina gamma. ¿Por qué? Porque en una persona normal la hemoglobina se cambia a hemoglobina beta, que es la hemoglobina de adulto. Entonces, pero como estos pacientes tienen problemas para producir una adecuada hemoglobina, entonces cuando este reprime, o sea, aquí podemos ver cómo va la curva de los componentes de la hemoglobina alfa, pero, y aquí va la caída de lo que es la hemoglobina gamma, y entonces en las personas normales, pues se empieza a producir la beta, que es la de adulto, pero cuando estas personas no tienen la hemoglobina de adulto, como los que tienen anemia de células falciformes y los de beta talasemia, entonces aquí a partir de los 3 meses de edad, pues inicia el inicio de los síntomas. Entonces, lo que pues se trató de hacer es que con el CRISPR-Cas, entonces como les decía, tenemos el ARN guía, utilizar una ARN guía para poder pues ser precisos cuál es la parte del ADN que se quiere cambiar. Entonces, aquí es
en lo que es el cromosoma 6. Y entonces, luego esta Cas9 lo que hace es que viene y corta las dos cadenas. Y entonces, para poder silenciar lo que es el BCL11A, porque ellos quieren que al silenciarlo pues se siga transcribiendo lo que es la hemoglobina fetal para que el paciente pues pueda seguir teniendo hemoglobina fetal y necesite menos transfusiones. Entonces se evidenció en estos dos pacientes con un seguimiento de 2 años que se consiguió que tuvieran ambos menos transfusiones y se consiguió que en los de células de o sea, en los de anemia de células falciformes tuvieran menos veno-oclusiones. Entonces, otra de de las posibles aplicaciones y de los estudios que se está haciendo es en la edición de genes con los pacientes que tienen fibrosis quística. Entonces, el problema con los pacientes que tienen fibrosis quística está en el cromosoma 7. Entonces, aquí el problema es que ellos tienen un problema con una proteína de membrana, transmembrana, que permite pues que se produzca el paso de bicarbonato y de cloro de un lado a otro a la célula y de sodio. Entonces, aquí lo que pues están haciendo con esta edición de genes es aquí en este extremo, que es el izquierdo, pues tenemos los intrones que están representados por pequeños cuadros y los exones por cuadros grandes. Entonces, aquí tenemos lo que le pasa a un paciente con fibrosis quística. Entonces, tiene el pre-mRNA y que luego se convierte en mRNA y que produce lo que es la proteína pues dañada. Entonces, pero aquí pues ya entra lo que es la edición de genes, donde entra CRISPR-Cas, los dedos de zinc y los talents. Entonces, los CRISPR, o sea, yo sé que no era mi tema hablar sobre los talents, pero al igual que los CRISPR, pues tienen endonucleasas que producen cortes de doble cadena del ADN. Y los dedos de zinc, pues también tienen, son dedos de zinc que están unidos a una endonucleasa. Los dedos de zinc lo que hacen es, pues, unirse a la parte del ADN y estos se unen, están unidos a endonucleasas que también cortan, pero el corte es solo de una hebra. Entonces, pues cualquiera de estos que formen la edición, entonces vienen aquí y vienen aquí lo que ya es el ADN corregido, porque ellos ya editaron la parte que no querían, y entonces aquí ya tenemos el ARN mensajero y tenemos el ARN mensajero ya modificado. ¿Por qué tenemos este aquí? Porque a veces no es necesario que pues la corrección sea en ambos alelos. Puede ser con una parte de los alelos que sea corregida, pues puede ya ser funcional la proteína. Entonces aquí tenemos lo que es pues ya la proteína corregida que podemos ver aquí. Y si se preguntan qué es esto de cRNA, entonces aquí lo que hicieron es otro tipo de una RNA que interrumpe, es una RNA pequeño de interrupción. Entonces este también lo introdujeron aquí, este es otro tipo de edición. Y entonces, y lo que hicieron fue hacer una proteína, pero reducida, dañada, porque también otra forma es que lo que ellos no quieren es que sí haya, pues,
excreción de lo que es el sodio. Entonces, esa es otra, o sea, ellos dañaron a propósito también la proteína ya dañada para que no haya paso de lo que es sodio a una de las membranas. Entonces, esta es otra de las posibles aplicaciones de lo que es el CRISPR-Cas. Y tenemos aquí a He Yun-kai. Entonces, pues le puse esta diapositiva, la controversia de Lulu y Nana. Entonces, este es un investigador chino. En el 2018, él se presentó a la reunión anual internacional de la edición del genoma humano. Y entonces, pues lo que él hizo fue lo siguiente. Él editó los genes. Entonces, les voy a contar la historia. Habían dos personas, el padre de las niñas que pues era VIH positivo y la madre que no era VIH positivo, y deseaban tener hijos, pero pues no podían. Entonces, lo que él hizo fue editar los genes en las células madre y les editó el gen CCR5, que es lo que permite que las células pues introduzcan o permitan la unión de lo que es el virus de VIH a las células inmunes. Entonces, al quitarles el CCR5, entonces estas niñas son inmunes a lo que es el VIH. Entonces, y pues estas niñas nacieron, son gemelas, les puso Lulu y Nana, y pues supuestamente nacieron bien. Y aparte nació una tercera que se llamaba Anu, y él pues dijo que habían nacido bien, pero todo el mundo se escandalizó porque lo consideraron que no era ético. Él, su forma de pensar fue que pues estaba haciéndole un beneficio a todas las personas que son VIH positivas. Y pues a él lo echaron de la universidad, le quitaron el trabajo, la licencia como médico y le dictaron prisión, pero se desapareció. Entonces actualmente pues se encuentra prófugo. Pero esta es otra de las posibles aplicaciones, es el eliminar el gen CCR5 de las personas. Entonces, pues hablándoles de las implicaciones éticas y legales. Lo que pasa es que al iniciar lo que es la edición de genes, pues sí estamos, este ejemplo lo que habla es que pues se puede iniciar editando un gen para evitar el Alzheimer, pero si ya estamos editando genes, ¿por qué no mejorar otras, otros sistemas? ¿Por qué no, o sea, si podemos editar genes, ¿por qué no embellecer pues los ojos o mejorar la musculatura? Entonces aquí es donde entran las implicaciones éticas y legales, porque mencionan que no hay o sea, el bebé no puede dar su consentimiento a que le hagan una edición de genes. Esta es una, que no, o sea, la falta de autorización del paciente que está en experimento, la debilidad para reconocer qué es realmente terapéutico y qué es pues embellecimiento como tal, la falta de equidad entre las personas que no vamos a tener acceso a esto y quienes sí lo tengan, más que todo el acceso y pues la preocupación de que esto pues pueda causar problemas que vamos ahorita. Entonces, ¿cuáles son los posibles efectos adversos que le preocupan a los científicos? Entonces, bueno,
se ha evidenciado que los pacientes que tienen un P53 wild type o de tipo salvaje, pues no son los que tienen un P53 salvaje, o sea que está funcionando adecuadamente, el CRISPR-Cas no es realmente tan efectivo. Pero los que tienen un P53 alterado, que estos pacientes posiblemente sean pacientes que tienen más riesgo de tener, de tener cáncer, pues en estos pacientes la ingeniería de CRISPR-Cas fue altamente efectiva, pero cuando fue tan efectiva, en este estudio se evidenció que el 80% de estas alteraciones o ediciones genómicas producían la muerte celular. Y esto pues tiene como mucha lógica porque si se recuerdan lo que hace el P53 es evaluar el ADN como que estuviera revisando, pues como que estuviera revisando una trencita, ¿verdad? Y entonces cuando se evidencia que tiene un daño en el ADN, para y repara. Y si no puede reparar, pues produce el cese del ciclo celular y apoptosis. Entonces, pues obviamente no pueden editar el gen o editar el ADN si tenemos un P53 que está actuando adecuadamente. Esa es una. Entonces, les preocupa la toxicidad celular. Entonces, en ese estudio. En este estudio que está abajo, evidenciaron que los pacientes podían producir anticuerpos, así como los que tienen hemofilia A, el factor 8, cuando venían y les producían con edición de genes factor 8 para los pacientes que tenían hemofilia A grave, se dieron cuenta que el cuerpo producía anticuerpos para este factor 8 porque no estaba acostumbrado a tener un factor 8 funcionante. Entonces, produce anticuerpos igual que como produciría un paciente que ya fue expuesto a factor 8 terapéutico, o sea, a una infusión de factor 8 extracorporal. Entonces, ese es otro de los posibles efectos adversos, que el cuerpo reaccione a los nuevos genes editados y otra de las preocupaciones es que puede producir cambios genómicos de por vida. Bueno, pues realmente es eso, porque las células diana, pues son células pluripotenciales, son células que se dividen. Entonces, son cambios irreversibles en el genoma, la toxicidad celular, y pues también les preocupa que puedan, si editan un protooncogen, que la toxicidad celular pues sea tan alta que la persona muera, porque pues al final los protooncogenes son necesarios para la vida. También les preocupa que al editar, pues así como el P53 o editar oncogenes, pues que se produzca el cáncer. Esas son las preocupaciones actuales. Entonces, en conclusiones, vamos a ver, solo voy a tratar de encender mi cámara ahora sí. Pues en las conclusiones que tenemos es que el CRISPR-Cas, pues probablemente pues sí sea la medicina que viene en camino, es altamente específica, pero el problema sigo teniendo problemas con la cámara. Entonces, pero el problema es que podemos tener, pues, eventos no esperados y, pues, ¿qué otra cosa les podría decir? Pues, tóxicos y letales. Pero que esto viene
con el primer niño que nació, la puerta quedó abierta. Y pues este es el futuro. Entonces, mande. Este niño que dices que nació, la modificación fue embrionaria. Sí, fue embrionaria. Y esa es otra de las cosas. Cuando estos niños cuando es un embrión y son editados, y esta edición es en el genoma, ellos pueden pasarlo a sus descendientes. Ajá, entonces esta es otra de las implicaciones éticas que tiene, que esto pasa a la descendencia. Sí, pues. Entonces, Pablo, una pregunta, porque yo sé que pues Valeria, Julio y Pedro, pues ya es la segunda vez que lo ven. Yo quiero preguntarte a ti, si no para explicártelo nuevamente, si tú entendiste cómo es el CRISPR-Cas, ¿tú me lo podrías explicar? Sí, de hecho, en su momento leí un libro que es justamente sobre la biografía de la química que descubrió, pues que ganó el premio Nobel por la aplicación de esto. Ajá. Y en esencia es un mecanismo de defensa prácticamente de las bacterias que lo que hacían era que en su ADN iban incluyendo porciones del ARN de los bacteriófagos que en su momento los infectaban, que era como un tipo de memoria de defensa, porque al momento de ser, ¿cómo se llama? Infectados nuevamente por estos bacteriófagos, se activaba esta porción de ADN que en su momento se creyó que no servía de nada, pero que realmente lo que era es ese mecanismo de defensa. Entonces se descubrió que a través de las CRISPR-Cas, las bacterias tenían este mecanismo de reedición genética que les permitía defenderse de nuevas infecciones por los mismos bacteriófagos. Entonces, la investigación que se hizo fue prácticamente traspolar este sistema a las células humanas, ¿verdad? Y que actualmente se está utilizando para tratar de especialmente enfermedades genéticas, pero justamente también lo que más, bueno, de lo que más sonado en esto es justamente ese tema de las implicaciones éticas, ¿verdad? Porque se nos puede permitir modificar el ADN para prevenir una enfermedad genética, pero también se puede utilizar justamente para proveer de ventajas a ciertas personas, ¿no? O de inclusive como diseñar uno básicamente a su hijo para que se expresen ciertos genes. Entonces, a pesar de que sí tiene implicaciones en la medicina actualmente y probablemente a futuro, y probablemente en esto se basa el futuro de la medicina, creo que las consideraciones éticas es lo que hay que resolver primero antes de poder aplicarlo directamente ya para tratar pacientes. Y que a pesar de todo, aún está en etapas muy tempranas de desarrollo, ¿no? O sea, creo que los estudios todavía son estudios fase 1 o 2, que todavía están ongoing y no tenemos como resultados definitivos de los mismos. Sí, así es. Entonces, sí, al final, pues el CRISPR-Cas puede funcionar de dos maneras. Una, que es, pues, haciendo un corte y haciendo que la proteína ya no sea funcional, porque cuando se produce el corte, pues, puede ser que se repare por extremos no homólogos. O la otra forma de reparación es que sea una reparación homóloga. Y esta forma de reparación homóloga se podría dar introduciendo una secuencia de ADN o de ARN que pues no sería explique, sino que le muestre cómo debe de repararse. Entonces, así podríamos, pues, introducir y reparar la proteína y hacerla que funcione adecuadamente. Entonces, yo no sé si alguien tiene algún otro comentario o pregunta. Es que no ha cambiado la residencia. ¿Por qué, doctor? ¿De qué?
Que no preguntan. Ah, ah. Yo pe- Yo ya pregunté, pero no, la verdad es que es una tecnología pues bastante interesante con futuro que nos hace cuestionar también muchas otras cosas, ¿no? Porque era como hablabas de que además de corregir, ¿por qué no también aumentar capacidades Sí, o hacer que la Mara sea más inteligente, ¿verdad? sí, por supuesto. O incluso pues ya hasta hacer como superhumanos. Sí, fíjate que esa es la verdad, es como el miedo, porque dice que la línea es como muy delgada y cómo realmente vas a diferenciar si lo que estás haciendo es terapéutico o es solo una mejora. O por qué no, o sea, porque otra de las cosas del CRISPR-Cas es que como es in vivo, entonces puede introducir varios CRISPR-Cas al mismo tiempo. Ujú. Entonces, que cambien varias cosas al mismo tiempo. Y lo interesante es que es tan selectivo, porque tienen esta hebra de ARN que le introducen, pues sí es como muy selectiva, pero si no llegase a ser selectivo, pues los daños sí serían fatales. Y el problema aquí es de los protooncogenes, porque imagínate que quieran evitarle a alguien que tenga cáncer o que quieran alguien que ya tenga cáncer, pues silenciar un protooncogen, pues al final, pues sí son necesarios, ¿verdad? Estos protooncogenes para la vida. Claro. Eh, y pues ya que no me quieren preguntar más, les voy a preguntar, pero de la residencia, ¿qué tal les está yendo? ¿Cómo están y todo?